Hay una iglesia victoriosa aquí sobre la tierra. Y la iglesia somos nosotros. Somos la luz, porque la luz está en nosotros. Reflejamos la luz de Jesucristo. Amén. Así que ponga su mano en su corazón y dígale: corazón, eres una buena tierra para sembrar la preciosa semilla del evangelio. Yo declaro que las aguas de mi corazón son dulces y no amargas, y declaro que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y todos decimos amén. Aleluya. Gracias, poderoso Dios. ¿Para qué queremos nosotros la fe? ¿Para qué sirve la fe? ¿Qué podemos hacer con la fe en Cristo Jesús? ¿Qué se puede lograr a través de la fe que ponemos en Él, el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo? ¿Qué tantas cosas se pueden alcanzar? Y en el libro de Lucas, capítulo 8, del versículo 22 al 25, ahí vamos a ver cómo es que la fe, cómo interviene de una manera sobrenatural. Pero vamos a ver el momento en que estaba viviendo el Señor Jesús, los discípulos, y estaban en el mar, en el lago. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Dice la escritura: aconteció un día que entró, está hablando de Jesús, en una barca con sus discípulos. Entró en una barca con sus discípulos en un día, y les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado del lago. Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Versículo 23. Pero mientras que iban navegando en este lago, el Señor Jesús se durmió. El Señor Jesús, ¿qué sucedió con él? ¿Qué hizo? Cuando subió, se durmió. Y se desencadenó en esa barca, en el lago, mientras que él dormía, una tempestad del viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y había peligro porque se anegaban. 24. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, Jesús reprendió al viento y a las olas. Al viento y las olas que se levantaron. Y en ese momento cesaron. Y se hizo una tranquilidad, una bonanza, una paz. 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? En casa. ¿Y dónde está vuestra fe? Les dice el Señor Jesús. ¿Y dónde está vuestra fe? No, pues no sé dónde. ¿Qué dijeron? No, se quedó a la orilla de la playa, se quedó en la casa. No. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros entre los discípulos: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? ¿Y qué? Y le obedecen. Y le obedecen. Vamos a ver esta historia, esta verdad de cómo Jesús en un momento calma la tempestad. Y cuando dice que el lago, ese lago en la Biblia le llama el lago de Galilea, mar de Galilea. Y en este mar es lo que sucede esta historia. Esta historia que nos narra el Señor aquí a través de su evangelista, habla de que la tormenta en un momento, nos habla antes de la tormenta, antes de subirse a la barca,
y luego nos habla cuando está en medio de la tormenta, que está ya en los vientos y la ola, y luego otro momento donde todo es bonanza y se fue la tormenta y se fueron las olas y se fue todo donde se estaban hundiendo y vino una completa bonanza, una completa paz. Y esto es lo que sucedió con un propósito de parte del Señor Jesucristo. Por eso ahorita que estaban cantando esta adoración, que vamos a ver la victoria, que todo lo que hace el Señor lo hace y lo transforma para bien. Amén. Y todo lo transforma ¿para qué? Para bien. Y cuando acabamos de leer esta escritura, dice que aconteció en un día se llevó a cabo todo esto. En el libro de Marcos revela que este incidente que pasó, porque en Marcos, en Mateo, en Lucas, habla de este acontecimiento. Y en Marcos revela que este incidente se realizó por la noche, en el mismo día que Jesús acababa de enseñar unas parábolas. Y en una de las parábolas que acababa de enseñar en ese mismo día, que sucedió el cruzar por la noche, por la mañana acababa de enseñar la parábola del sembrador a las multitudes en ese día. Entonces, después de enseñar la parábola, el Señor junto con los discípulos a la orilla de ahí de la ciudad de Capernaum, en el mar de Galilea, que está a un lado, en la ciudad comieron y se encaminaron hacia la playa, a la orilla del mar de Galilea. Y ahí estaba el Señor junto con los discípulos, pero había una gran multitud que le seguían. Y Jesús lo que quería es apartarse y descansar un momento de todo lo que había hecho, porque en ese momento se sentía cansado. Y Jesús les dijo: vamos a pasar al otro lado del lago. ¿Por qué? Porque Jesús ya tenía una cita con una persona allá, que iba a ser el predicador de toda la región de Gadara. Lo que nosotros hemos leído que es cuando tuvo un encuentro con el endemoniado de Gadara, en esa región. Y Jesús ya tenía pensado ir a ese lugar, y por eso dijo: vamos a cruzar el lago, y del otro lado está Gadara. Él y sus discípulos pudieron haberse ido caminando, rodear el mar o el lago de Galilea, pero sin embargo él dijo: vamos a ir en la barca, porque también quería enseñarles algo en medio de lo que iba a suceder en medio del lago. A los discípulos, hoy en día al mar de Galilea, que hoy tiene un nombre, ahora en la actualidad se le conoce como el Yam Kinneret, el Kinneret, así le llaman en este tiempo. Y también las escrituras les decía, se le conoce como el mar de Cineret, el mar de Tiberias o el mar de Galilea. Cuando aparece en la escritura es el mismo al que se refiere, y a veces cuando lo leemos no pensamos que son otros con el nombre que se les da, pero es el mismo lago que es el que está hablando y refiriéndose los escritores. Así que este lago tiene una longitud, para que tenga una idea, de 20 kilómetros alrededor, y es un lago donde es de agua dulce, y es en el mundo el lago de agua dulce más bajo de agua dulce del mundo. Por eso Israel es una tierra tan buena y tan bendita, tierra que fluye leche y miel. Es la tierra que Dios le dio a su pueblo. Es la mejor tierra que hay sobre el mundo. Es la mejor tierra, lo mejor tiene de todo Israel. Y la laguna también, en el nombre de Jesús. Y entonces ese lago de agua dulce, el agua que lo llena de agua dulce, es el río Jordán, que tiene varios brazos,
y bajan de otro monte otras aguas, y es donde lo riega, es el que riega y lo que es el que llena de agua dulce ese lugar, y es donde el Señor Jesús alrededor del mar de Galilea predicó siempre en el ministerio. Es donde los pescadores que habla la escritura los sacó de allí, a todos aquellos discípulos que eran pescadores, los tomó de ese lugar, de la ribera de ese mar, de ese lago, y el Señor ahí es donde les dijo: dejen todo y síganme, dejen sus redes, y ahora les llamaré, serán pescadores de hombres. Antes eran de peces, ahora serán pescadores de hombres. Entonces, en este lugar, el Señor Jesús llega y dice: vamos a cruzar al otro lado en la barca. Él estaba cansado, Jesús estaba cansado de liberar, de sanar, de caminar, del sol y de las multitudes. Estaba cansado y él necesitaba un descanso, él necesitaba dormir, y dijo: bueno, estoy cansado y quiero dormir, echarme un coyotito. Pues vamos en la barca, y mientras que vaya en la barca me voy a dormir. Y así lo hizo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Cristo Jesús, nuestro Señor, Él se identificó como nosotros los hombres. Él se hizo hombre, se hizo como nosotros para sentir lo que nosotros sentimos, las dificultades, los sufrimientos. Él como hombre, Él se hizo así, totalmente hombre, para podernos entender a cada uno de nosotros. Él entiende lo que pasa a cada uno de nosotros. Él sabe lo que estás pasando. Él lo siente. Él sabe que a veces ya no puedes. Él sabe que no sabes cómo hacerle, que no sabes cómo ahora resolver esta situación o cómo poder cambiar ciertas cosas. Él, Cristo Jesús, lo sabe porque se hizo hombre como nosotros, aunque no pecó, pero Él también se cansó, tuvo hambre y fue tentado también como nosotros. Pero Él se despojó de todo para ser como nosotros, pero Él se sostuvo sabiendo que el que lo sostenía era Dios. Amén. En momentos difíciles también Él dijo: si es posible, quita de mí todo esto, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Así como usted cuando dice: ay Dios, ya líbrame de esta, ya no quiero estar en esto, pero hágase tu voluntad, mas no la mía. Porque en ese momento de la tribulación o en la dificultad, el Señor está enseñándote algo, o está enseñando algo en mi vida. El Dios Todopoderoso te va a sacar de esa, y de todas te va a librar en el nombre de Jesús. Así que tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Si alguien no tiene misericordia, si alguien no se compadece de ti, hay un Dios que sí lo hace. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16 nos lo hace saber. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, hablando del Señor Jesús, sino uno que fue tentado en toda según nuestra semejanza. En todo fue tentado, pero sin pecado. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde está el favor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que Él nos entiende, Él sabe de lo que estamos pasando. Él no ignora lo que estamos sufriendo, pasando en momentos de tribulación. Él lo sabe porque se hizo semejante a nosotros, y Él es el sumo sacerdote, y Él nos entiende. ¿Y qué vamos a encontrar en Él? Vamos a encontrar el oportuno socorro. Vamos a vivir en esa bendición en nuestra vida. En Él vamos a encontrar el favor de Dios. En Cristo Jesús nos podemos acercar. Antes no se podían acercar las personas, solamente el sumo sacerdote. Jesús ya rompió el velo. Hoy tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios vamos a encontrar la victoria, vamos a encontrar la respuesta, vamos a encontrar la sanidad, vamos a encontrar la bendición de Dios, vamos a encontrar la liberación en el nombre de Jesús, para ti, para tu familia, para la gloria de su nombre. Aleluya. Él está listo para bendecirte.
La Biblia dice en Juan capítulo 1, 14: y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne. Jesús, el que estaba con el Padre y con el Espíritu Santo, se hizo carne para entender al hombre, porque Él nos ama, somos su creación, Él nos hizo con propósito. Así que mientras Jesús navegaba junto con los discípulos, estaba agotado por el día de trabajo, lo que había hecho. Usted lo ha vivido en momentos que se agota de tanto trabajo, de situaciones. Cuando alguien ora por los enfermos o hay liberaciones, hay un cansancio físico, por ahí una posición en la cual estás haciendo un desgaste físico. Y él sentía lo mismo, se sentía agotado. Por eso se durmió, se quedó dormido en medio de todo lo que estaba sucediendo. Las multitudes lo apretaban en el sol, las sanidades, los milagros. Se ponía a predicar. ¿Sabía usted que cada vez que termino de predicar, yo, y más en tiempo de calor, bajo de peso y me siento fatigado y cansado? Cada vez que bajo de aquí, bajo cansadísimo, porque hay una oposición espiritual contra Satanás y los demonios, porque se oponen a que la palabra pueda entrar a su corazón. Y tengo que estar con el Espíritu de Dios orando para que la palabra pueda penetrar a su vida, pueda romper los yugos de opresión, los yugos de incredulidad, lo que está ahí en tu vida, que tenemos que sacarlo en el nombre de Jesús, para que la palabra pueda penetrar en tu corazón y haga lo que tiene que hacer, a lo que fue enviado la palabra. Eso va a suceder en el nombre de Jesús, para que penetre hasta lo más profundo. Amén. Porque hay una oposición siempre, y esa es la lucha de un predicador a través del Espíritu Santo, para que entre, que penetre. Porque el enemigo no quiere que veas lo que quiere el Señor que veas. El enemigo no quiere que dejes de hacer ciertas cosas en tu vida que no has podido dejar, para poder ser mejor, para poder librarte de tales o cuales vicios o situaciones en tu vida, o esos temores que te están oprimiendo en tu mente, de los ataques de Satanás, que no vas a salir adelante, que no se va a poder, que cómo le vas a hacer, qué va a suceder más adelante, y la migraña y la depresión, y que te duele todo. Todo eso son mentiras de Satanás, son mentiras del diablo que pone sobre tu cabeza. Porque si Cristo está en tu corazón, el diablo ya no puede estar dentro de tu corazón. Ahora te ataca aquí en la mente, pero no va a entrar más, porque el que está en tu corazón es Cristo Jesús. Pero hay que ser liberados de todos esos ataques del enemigo. A tus hijos tienen a Cristo, pero hay un ataque en su mente, y él ataca lo que es en el mundo, y es el enemigo, el príncipe de este siglo. Nuestras armas son espirituales, no carnales. Por eso cuando estoy compartiendo, sé que hay un desgaste para que la palabra pueda penetrar en nuestro corazón. Y por eso el Señor Jesús estaba desgastado y se durmió. Iba en la barca, y dice que mientras navegaban él se durmió, y se desencadenó una tempestad, ese viento tremendo en el agua. Y dice, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron. Le despertaron. ¿A usted le ha gustado que cuando está agotado y está dormido, y se acaba de dormir hace 10 minutos, le gustaría que lo despertaran después de un trabajo, de una desvelada o de una situación difícil, y se duerme? A algunos hasta les duele la cabeza después que lo levantan, o se molestan. Y el Señor pues iba cansado y se durmió, y estaba negándose, y estaban las olas, y la barca se movía como si fuera una nuez, o no sé, una tablita en medio del lago, y él se arrullaba, y él dormido.
así dormido, que lo tuvieron que gritar y despertar. Imagínate los gritos, como cuando estás dormido, para que entiendas. Se andan peleando tus hijos, o suenan la puerta, o se cae algo fuerte, rápidamente despiertas. Imagínate el Señor Jesús, los gritos de todos los discípulos, los miedosos ahí, y luego el agua, y se metía el agua y sacándola, y el Señor dormido, descansando, tranquilo, Él descansando y durmiendo, el Señor Jesús. Qué hermoso es esto. Y todo iba bien, y de pronto, ¡fum!, cuando se sueltan las olas y el viento, yo me imagino que iban los discípulos platicando muy a gusto, diciendo: bueno, vamos a la región de Gadara. Pero si ellos son alguien inmundo, ¿para qué va el Señor para allá? ¿Y para qué nos lleva a Gadara? Si sabemos que allá a lo que se dedican es a criar cerdos, y para los judíos era algo inmundo. Y Jesús los llevaba hacia allá. Cuando iban en la plática tranquilos, se suelta el viento, las olas en ese lugar, en ese mar o en ese lago de Galilea, se levantaban hasta 3 metros de altura, en un lago pequeño. Se levantaban, y en una embarcación pues les pegaba duro. Y entonces dice que en ese momento ellos, después de estar en paz, viene mucha intranquilidad, vienen temores. Es como cuando he escuchado que de pronto en las familias todo está bien, todo está en completa calma, como que van caminando las cosas en la familia, o en el matrimonio, o en el hogar. Pero de pronto, ¡fum!, algo pasa, algo sucede, y entonces viene la intranquilidad. Hace unos días alguien llamó buscándome, como muchas personas, pero voy a decir de una persona que habló, y recordé que me habían dicho que había hablado, y dije: bueno, le voy a hablar, tengo por ahí el número, y le marqué anoche cuando estaba ahí orando. Me acordé y le hablé mientras que estaba yo preparando la palabra para ustedes. Cuando le marco y le digo: ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me dice: paz. Qué bueno que me llamó, lo andaba buscando. Y le digo: ¿y cómo vas en el negocio? ¿Cómo va todo lo que están haciendo? Porque él no se congrega, él me conoce, le ministro. Cuando ha habido de sanidad y milagros años anteriores, él venía y se sentaba allá y se iba, pero no es consistente, realmente no. Y dice: es que de pronto, ¿qué cree que pasó con mi esposa? Que de pronto se puso mala. Así, todos estábamos bien, se puso mala y la tuvimos que llevar al médico, y luego que le dio una parálisis, y luego le vino problemas en el hígado, y luego que en el páncreas, y luego que le subió la glucosa, y luego que ya de la cintura hacia abajo ya no puede, no tiene movimiento, tiene problemas en la columna. Dice: en un momento se vino todo abajo, paz. Y no estamos desesperados, estamos sufriendo, estamos aquí tristes en un momento, y no lo podemos llevar allá porque por la mentada pandemia no lo metimos a tal lugar, y está en casa y estamos pasándola difícil. Pero todo se vino así como un chubasco, dos problemas, con una de tormenta. Y es lo que estaba yo viendo, así como se vino, que ya no sabemos qué hacer. Y empezó a llorar este hombre, empezó a quebrantarse, y dijo él: en un momento cambió todo, paz. Y tuvo que dejar mi trabajo porque tengo que estar con ella. Mis hijos están fuera de la ciudad, están en otra ciudad trabajando, y yo tengo que estar aquí con ella. Quiero que venga a orar por ella. Busqué a alguien que viniera a orar por ella, y no quisieron venir a orar. Dije:
a partir del lunes cuenta conmigo a la hora que tú quieras para ir a tu casa a orar. Pero de pronto viene todo. De pronto sucede que todo estaba en paz y vienen situaciones. Pero ¿qué hacer? Los discípulos estaban en la barca, todo iba bien, iban platicando los milagros, las sanidades y todo lo que habían hecho el Señor Jesús, y lo habían visto ellos. Pero ahora, hace un momento estaba todo bien y ahora cambia todo. En medio del lago, en medio del mar de Galilea, vientos, olas fuertes, altas, inundándose la barca y sintiendo que iban a morir en medio del lago. ¿Y quién estaba en esa barca? Estaba Jesús. Quiero decirte que Jesús está en tu barca, en tu vida. Él está ahí. Y si Él está ahí, debemos de sentirnos seguros. Si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén de los que están aquí? Que despierte. Denle un fuerte aplauso de su corazón con fe.